Seamos sinceros, el 2025 nos trajo lo que soñamos. Leandro Paredes volvió y es el patrón del medio campo. Ayrton Costa se transformó en el animal ahí atrás y Ander Herrera logró traer esa clase europea que nos faltaba. Estamos en semifinales y el equipo compite, pero para ganar la Copa Libertadores, competir no alcanza. Hay que aplastar y este plantel tiene grietas. Grietas que si no cerramos en el mercado de negro nos va a costar la Copa otra vez. Hoy, en diciembre, con la clasificación ya en el bolsillo, me voy a poner el traje de manager. No vamos a hablar de 3 o 4, vamos a pasar la lista a todos de hacer una limpieza definitiva y definir quién se queda a pelear la séptima y quién se va por la puerta de atrás. Bienvenidos al análisis total de Boca 2026. Arrancamos con los 3 palos, el lugar más ingrato de todos. Agustín Marchesín cumplió, llegó, se puso el buzo en un momento caliente y atajó. Pero seamos honestos entre nosotros, ¿se salvarán en algún partido de Copa del Solo? ¿Tiene ese aura que otros grandes arqueros de Boca? Para mí es un arquero de 7 puntos, y Boca necesita uno de 10 puntos. Javi García, gracias por ser el compañero pro ciclo cumplido, hermano. Es hora de colgar los guantes o irse a otro club. Y Leandro Bray es el futuro. Sí, tiene condiciones monstruosas, pero la Libertadores es para experimentar. Por eso, mi veredicto es claro. Marchesín, banco o venta. Bray a préstamo y que ataje 40 partidos seguidos. Hay que traer un titular indiscutido. Mi objetivo sigue siendo Walter Benítez. Seguridad o nada. Pasamos a la defensa, la zona donde se ganan las Copas Libertadores. El lateral derecho, Luis Advíncula, es intocable. Es el corazón del equipo, pero los años pasan y no puede jugar cada 3 días. Barinaga llegó para competir y cumplió. Me sirve como recambio. Ahí estamos cubiertos. El problema real está en la cueva, los centrales. A ver, Cristian Lema, voy a ser crudo. Gracias por poner el pecho, pero en la Copa contra los delanteros brasileños rápidos y quedas pagando. Para mí, Lema es ciclo cumplido. Venta ya. Figal es una moneda en el aire. Un partido es Beckenbauer y al otro te regala un gol. Se queda solo como suplente. La gran incógnita es Vilolo, que si no se va a Europa en enero, que muy pronto se va a seguir yendo, estamos de nuevos. Y acá quiero destacar a Ayrton Costa. Llegó en silencio y hoy es el mejor defensor que tenemos. Garra pura y villerío puro. Para la izquierda, Lautaro Blanco es una máquina de tirar centros. Titular indiscutible. Pero atrás de él, Fabra se va a ir. Además de que se le tornó el crédito hace por lo menos 3 años. Sueldo alto y poca marca. Fabra y Sarachi vayan buscando un nuevo club. Necesitamos sangre nueva, como Julio Soler a préstamo, ya que no está teniendo minutos en Europa. Julio Soler me parece el indicado para pelear el puesto blanco, incluso ser titular en la Copa Libertadores. Vamos al medio, el motor escaloneta versión Boca. Ver jugar a Leandro Paredes con azul y oro es un privilegio. Es el dueño del equipo. A su lado, Ander Herrera. Cuando el físico le da, es una clase de fútbol. Se nota que jugó en el United y en el PSG. Kevin Zenón es una joya, es distinto. Es el que rompe las líneas y hay que encadenarlo a la bombonera para que no se la lleven. Pero después, detrás de ellos, hay un abismo. Belmonte y Miramón son salidas de acá a la larga y dolorosas. Juan Ramírez y Martegani, muchachos, tuvieron 1000 oportunidades y nunca rindieron. Boca les quedó gigante. Hay que rescindir o regalar esos pases para liberar masa salarial urgente. Necesitamos un volante mixto con gol, alguien que pise el área y no dé pasos al costado. Arriba tenemos dinamita, pero la mecha es corta. Miguel Merentiel, Milton Jiménez son 2 animales, se corren hasta el arquero rival. Son la garganta del gol y sudor. Cavani jerarquía pura. Es nuestro estandarte, pero sabemos que se juega el 50% de los minutos. Hay que cuidarlo como oro, pero no depender de él. Los laterales son el tema. El Changuito Ceballos y Brian Aguirre tienen un talento descomunal, pero les falta siempre 5 para el peso, aunque el Changuito Ceballos últimamente ha levantado muchísimo el nivel, aunque le sigue fallando un poco la definición. Este 2026 tiene que ser la explosión definitiva, habrá que buscar afuera, y en la lista negra de delanteros tenemos a Lucas Hanson, Norberto Uriasco, Gracias Fornada, ocupan lugar, tapan a los pibes de reserva y no te cambien un partido. Venta urgente. En resumen, la base está en Paredes, Costa, Zenón, Merentiel. Pero para soñar con levantar la Copa en el Maracaná, la limpieza tiene que ser profunda. Se van Lemas, se va Fabra, se va Ramírez, Hanson. Y tienen que llegar titulares, un arquero que gana partidos como Benítez, un central zurdo caudillo, por si se va algún central de los que tenemos. Además, para reforzar la saga central, porque el año va a ser largo y necesitamos sí o sí tener un fondo de armario más grande. Otro central no va a venir mal por si se lesiona alguno de estos. Además tenemos en cuenta que vamos a vender a Figal y a Lema, así que sí o sí hay que traer un central. Así que quiero que ustedes me digan si Bruno Valdés se queda o se va a sesión de nuevo.
Ya tenemos ahí un central, no tendríamos que comprar, pero yo iría a buscar otro por las dudas. Y la frutilla del postre, ese enlace, ese crack mundial. Yo sigo soñando con Paulo Dybala, porque Boca es el único lugar donde los sueños imposibles se hacen realidad. Ese es el plantel, esa es la limpieza, ahora te toca a vos. ¿A quién subirías a la lista negra y a quién traerías con la plata de todas las ventas? Lo leo en comentarios y esto es Boca, carajo.